Y bueno, están pasando cosas en la región de Atacama, entre otras cosas porque ayer hubo una entrevista en el programa Tolerancia Cero al ministro de Educación, al ministro Cataldo, y ahí hubo varias cosas que están llamando la atención principalmente en dos líneas. Una línea que ha hecho el gobierno para evitar la movilización de los profesores que tiene más de 50 días en paro, y por otro, bueno, la decisión misma de este cambio institucional en la desmunicipalización y que finalmente se traspasen los colegios a los servicios locales de educación. Para eso queremos conversar con la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora además miembro de la Comisión de Educación del Senado. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola, muy bien, un poquito con la garganta un poco inflamada, pero bien y muy contenta de poder dirigirme a ustedes porque la situación de educación del país está muy complicada. Así es, bueno, nosotros la escuchamos fuerte y claro y muchas gracias por a pesar de esta circunstancia difícil nos pueda acompañar. Y le quería preguntar precisamente por cómo interpreta usted las declaraciones del ministro Cataldo a propósito de estos más de 50 días que está en paro en la región, los profesores en Atacama. Tienen más de 50 días también sin clase, cerca de 30.000 estudiantes, y parece que no se puede resolver tan fácil según lo que ha acontecido estos últimos días. Mira, la situación es bien compleja. Nosotros estuvimos en junio en Atacama, 2 días, trabajando la comisión, y en junio ya estaba muy complicada la situación. Nosotros nos reunimos con todas las instituciones y también con los representantes de apoderados, de profesores, y la verdad es que era una crónica de una muerte anunciada. O sea, en junio, estamos hablando ya varios meses antes de ahora, esta situación era muy compleja. Y nosotros hicimos ver al ministro en este momento, el ministro anterior, el ministro Ávila, y la verdad es que creo que hubo un cierto grado de desidia y de irresponsabilidad, en mi opinión, respecto de algo que ya era tremendamente complejo. Habían dineros del año anterior, y estamos hablando de miles de millones de pesos, no de pocos montos, que no habían sido utilizados porque no había norma para ocuparlo. Habían colegios que no tenían materiales de educación, habían colegios que estaban con una condición de insalubridad tremenda, los profesores, algunos estaban sin sueldo. La verdad es que era muy complicado. No se estaban cobrando las licencias, había un desorden tremendo y un reconocimiento también de los profesores que hubo una transferencia experimental a Atacama que tenía un costo alto para la región. Habían muchas aprehensiones de que esto pudiera terminar el año. Entonces, yo creo que aquí, y no se ha hablado mucho, pero yo quiero decirlo porque hay un director nacional de los SLEP, que es el señor Jaime Deas, que ha estado en todas las reuniones en donde hemos visto esta situación grave. Y yo no he escuchado una sola palabra de él. Él es el responsable a nivel nacional, además de los ministros, obviamente, y de la subsecretaria, pero creo que él tiene una responsabilidad, él tiene un cargo de alta dirección pública, pero cuando uno tiene más de 50 días paralizada una región, cuando la situación del SLEP, Costa Araucanía, la región de la Araucanía, ya tiene en los pocos colegios traspasados más de 5.000 millones de deuda, es porque la situación está haciendo agua por todos lados. Bueno, ahí hay un tema importante y sobre todo además que hay bastantes críticas que provienen desde el mismo sector que propuso este traspaso, le llamaron la nueva educación pública, de los colegios municipales, traspasar estos establecimientos a estos nuevos servicios locales de educación pública. Y ahí una pregunta en torno al fondo mismo del asunto, más allá del paro Atacama, que es una situación preocupante y que vamos a estar atentos a eso también. Pero respecto al fondo de la discusión, en torno a si fue buena idea finalmente hacer este traspaso de la manera que ha estado planificada, implementada, porque pareciera, y de hecho varios personeros, incluso del propio oficialismo, así lo decían, que esto no estaba siendo una buena idea, a pesar de que ellos mismos lo habían propuesto, y lamentablemente quienes pagan estas condiciones, o estas consecuencias más bien,
no son aquellos que propusieron esta idea. Entonces, ¿cómo se ve en torno a esta discusión? ¿Es posible repensar o replantear la forma en que se diseñó este nuevo sistema de educación pública? Sí, es posible. Lo que habría que hacer, primero, esto fue entre gallo y medianoche de alguna manera. Yo creo que no hubo análisis ni una gran conversación con los alcaldes respecto a lo que iba a implicar esto. Mira, para darte una idea, un DAEM en un municipio funciona con 200 personas y cuando se traspasaron los SLEP, algunos se traspasaron con 50. Entonces está bien, uno puede querer disminuir el personal, pero a un tercio o a un cuarto de la cantidad, y además gente que muchas veces no tenía ninguna experiencia. Entonces, la verdad es que yo creo que hoy día lo que hay que hacer es repensar todo, suspender la transferencia de los SLEP, de los municipios a los SLEP, hasta que esto funcione, y de alguna manera repensar la ley completamente. Claro, y eso sería un remesón bastante duro, porque hoy día además, que una cuestión que se ha comentado es que esto ha sido de instalación progresiva, no está en toda la región instalados los servicios locales de educación pública, pero esta progresividad va a llegar hacia todo en algún momento, y por tanto aquellos municipios que le ponen recurso extra a la educación, que lo hacen la mayoría de los municipios en Chile, tienen muy pocos incentivos, por ponerlo en esos términos, de seguir invirtiendo en estos liceos, si es que en poco tiempo más van a dejar de estar administrados por ellos y va a pasar al servicio local de educación. Entonces, no sé si se ha mencionado o si es posible medir ese efecto y si ha tenido algún efecto práctico y concreto en los estudiantes, que no solamente aquellos que fueron traspasados sus colegios a los servicios locales, sino que los que aún están pendientes de este traspaso. Ahora, yo te voy a contar algo que es peor. O sea, hay alcaldes que efectivamente son muy responsables, la gran mayoría, y están muy preocupados porque funcionan bien sus colegios, y hoy día cuando los traspasen va a ser bastante una incertidumbre si ellos siguen funcionando bien o no. Y en el caso de Temuco nosotros tenemos muchos muy buenos. Pero, por ejemplo, hay también alcaldes con cierto grado de responsabilidad y populismo que cuando saben que se van a ir a los SLEP, lo que hacen es aumentar los sueldos de los funcionarios, tanto profesores como asistentes de la educación, aumentar las dotaciones y sobredotar al sistema de tal manera que lo revientan financieramente. Y eso es real, y hay varios municipios en Chile que están en esa situación, y que hoy día el Estado no sé cómo lo va a hacer para absorber esa cantidad de mano de obra que muchas veces incluso está sobredimensionado, y los análisis que han hecho, todos los estudios dicen que hay que repensar toda la dotación, profesores, asistentes de la educación, dupla psicopedagógica, y también lo administrativo en torno a las SLEP. Yo creo que si tú me preguntas a mí hoy día, lo que yo haría sería suspender todos los traspasos. Hay hoy día análisis clarísimo de dónde están los problemas. Hay un proyecto presentado para mejorar los SLEP, que es muy malo. Hay que reformularlo completo. Y yo se lo he planteado, y está grabado, y no solo yo, también Yana Proboste, Pepe García. Nosotros como senadores estamos planteando hace un año que se necesita paralizar esto, repensar todo el sistema de los SLEP, evaluar qué es lo que hay que mejorar y de alguna manera reconocer que hubo un tremendo error muy ideológico de base, que no tenía un sustento técnico adecuado y que hoy día tiene en vilo la educación pública. Hoy día está mucho peor que antes, y por eso tenemos mucha más demanda y matrícula en los sectores con colegios subvencionados. Entonces es tremendamente errada la mirada de querer seguir insistiendo en un sistema que hoy día está fracasado, que todo tiene solución. Sí, todo tiene solución, pero más que seguir instalando ideología, aquí lo que hay que hacer es atender una demanda necesaria para la movilización social, para el capital humano que requiere el país en unos años más, y que claramente esto viene en retroceso a lo que el país había avanzado. Yo creo que con este modelo el país retrocedió muchísimos años, y hoy día hay mucha angustia de parte de los apoderados cuando lo único que tienen algunas comunas es la educación pública. Bueno, ahí hay un temazo, porque
porque no solamente es lo que está pasando ahora con los colegios, sino que además esto se enmarca dentro de una cuestión más profunda que son las cifras que hemos conocido el último tiempo respecto al ausentismo, respecto a la deserción. Es decir, hay un marco que está siendo complejo para la educación. Senadora, quería pasar a otro tema a propósito de la discusión constitucional, porque estamos terminando un proceso. Hoy día probablemente la votación se concluya y tengamos un texto definitivo, a pesar de que la presentación oficial va a ser el 7 de noviembre. Ya vamos a poder contar con un texto que la ciudadanía va a poder ver. ¿Cómo le parece que salió este proceso? ¿Lo ha visto bien? ¿Lo ha visto con preocupación? Sobre todo considerando los resultados que hoy día están dando las encuestas. Mira, yo primero decirte que yo voté en contra del proceso del segundo proceso. Siempre creí que había que preguntarle a las personas, pero finalmente la democracia dice otra cosa y asumimos que había un segundo proceso. Ganó mi partido, Republicano, y en ese sentido yo creo que Republicano hizo un trabajo impecable, que evidentemente no era fácil. Hubo mucha más respeto, mucho más sobriedad en el proceso, y eso hay que agradecérselo a todos los consejeros. Y yo creo que hay un error de alguna manera, en el sentido de que hay muchas personas que dicen esta constitución no es tan, digamos, no es como quisiera la centroizquierda, por ejemplo, pero obviamente que no es así, porque la gran mayoría de los consejeros son consejeros de centro derecha. Entonces, si hay una elección popular en donde hay una inmensa mayoría de los chilenos que va a votar por ciertas personas que van a defender ciertas ideas, es evidente que la Constitución es una Constitución que igual fue generosa en muchos aspectos que la centroizquierda solicitó, como el Estado Social de Derecho, entre otras cosas, y está bien, a mí me parece muy bien, pero hay que entender que la democracia es así. O sea, era difícil tener una Constitución como la que se estaba haciendo anteriormente, cuando la mayor proporción de constituyentes o de consejeros pertenecen a sectores más de centro derecha. Entonces, hoy día el país, que ha tenido situaciones de crisis principalmente en seguridad y en delincuencia, es evidente que va a querer, obviamente, que sea mucho más dura esos temas, y también relacionados con la propiedad privada de los fondos de pensiones, que es un tema que ha sido muy discutido y que claramente la gran mayoría quiere que esos fondos sean de ellos. Entonces, podrá no gustarle a algunos, pero la democracia sí, yo creo que la constitución, el proceso constituyente fue bastante impecable, y evidentemente siempre hay posibilidades de mejoras que van a ser propias del proceso legislativo. Con los años las sociedades van cambiando, pero yo tengo fe que podamos dar vuelta al escenario y la estadística, y que este proceso sea aprobado y de alguna manera terminemos con la incertidumbre de nuevos procesos constituyentes que claramente no le favorecen al país, principalmente en el desarrollo económico, que está muy retrasado producto de esta incertidumbre que ya lleva 4 años. Y ahí, senadora, ¿qué le parecen las declaraciones de su colega, el senador y presidente del PP, Jaime Quintana, a propósito de que si gana el a favor podría venir otro estallido social? La verdad es que yo le tengo mucho aprecio a mi colega de mi región, pero creo que fue quizá un poquito exagerada su análisis, porque, bueno, ya lo conocemos, Jaime, que él es muy asertivo, fue un impecable presidente del Senado, pero ya también tiene otras frases como la retroexcavadora, que yo creo que no fue muy fortuita su frase, y yo creo que esto es lo mismo. Yo creo que Jaime también tiene que entender que de alguna manera el país también cambió en estos 4 años, aunque parezca increíble, y hoy día lo que quieren las personas no es necesariamente lo que querían hace 4 años. Yo creo que también el estallido, y es duro decirlo porque el aprendizaje fue muy doloroso, yo creo que las personas también se dieron cuenta que las constituciones en sí mismas no cambian la vida de las personas, y que la buena política, la buena gestión y los servidores públicos dedicados a hacer lo que tienen que hacer es lo que hace que un país crezca, y la institucionalidad que sea cada día más sólida, más transparente y menos corrupta. Y yo creo que esas son las cosas que al final del día las personas después de 4 años están valorando. Por eso han cambiado los intereses de los chilenos,
y yo creo que Jaime quizás se quedó con una foto de hace 4 años, que no es la fotografía, en mi opinión, del país hoy día. Bueno, queda clara entonces la opinión de la senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias, disculpen mi voz, pero la cosa está así en el sur, es mucho frío. Sí, no, muy bien. No se preocupe, chao. Se escuchó perfecto. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.